María José de Andrea, y vamos a ver la parte de coaptación externa o vendajes, férulas y yesos. Dentro de los métodos que vamos a ver de coaptación externa, pueden incluir a las férulas, a los cabestrillos, a los vendajes, a los yesos y algún dispositivo también que se pueda colocar sin incidir la piel, ¿sí? Sin un método cerrado, para poder mantener la estabilidad de ciertas fracturas. ¿Sí? Hay ciertas fracturas, por ahí se usan otros métodos, eso lo van a ver en cirugía 2. Nosotros acá vamos a hacer más hincapié en férulas, cabestrillos, vendajes y yesos. Estos métodos nos van a permitir que la fractura se mantenga estable por el tiempo necesario hasta que se logre la osificación, y se pueden usar como métodos primarios, ¿sí? De auxilio primario. O sea, va a ser lo primero que le podamos hacer al animal hasta que llegue después a una cirugía. Como apoyo secundario de una cirugía, o sea, en el postquirúrgico, como complementario a la osteosíntesis que se hizo, o como estabilización primaria de ciertas fracturas. Son pocas, pero vamos a ver cuáles pueden ser. Primero que nada, vamos a ver la diferencia por ahí entre vendaje y vendaje ortopédico. Lo que vamos a ver hoy son vendajes ortopédicos, pero a su vez un vendaje puede ser cualquier envoltura que utilicemos para inmovilizar o un apósito o para controlar una hemorragia, lograr que se disminuyan los espacios muertos o inmovilizar una parte del cuerpo o para que el animal no se genere él mismo un trauma mayor. Y los vendajes ortopédicos van a ser los que apliquemos a los miembros, o en el tronco es más complicado, pero puede ser a veces, para tratar alguna patología, ya sea ósea o articular. ¿Sí? Los fundamentos de estos tipos de vendajes van a ser lograr la inmovilización de la zona. Eso lo vamos a lograr generalmente al inmovilizar las dos articulaciones que están continuas, tanto en proximal como en distal. Esto nos va a permitir que la fractura se mantenga estable por más tiempo. Vamos a ir viendo de acuerdo si sea con vendaje o con férulas, si hay que cambiarlo más seguido o reforzarlos. También se utilizan para prevención y tratamiento del edema, se indican para eso también. Le va a brindar confort al animal, el animal va a estar mucho más confortable con un vendaje en algún lugar luego de un trauma o un dolor articular a veces. El vendaje lo contiene, le da comodidad, y para protección también de las heridas. Los tipos de vendaje que vamos a ver hoy los vamos a dividir si son de miembro anterior o miembro posterior. Los de miembro anterior vamos a tener flexión carpiana, cabestrillo de Belpeau y el Robertson, que también se va a poder usar en miembro posterior. Y en miembro posterior, a su vez, tenemos cabestrillo de Emer y el de Robinson. El primero que vamos a ver hoy es el de flexión carpiana. La parte de la metodología de cómo hacerlo lo vamos a ver después cuando tengan la práctica, en el momento que la tengan. Pero más o menos vamos a explicar ahora cómo se hace. Por ahí es más entendible en la práctica, pero lo vamos a ver igual. Los materiales que necesitamos para la flexión carpiana van a ser el algodón, venda cambric y tela adhesiva, o a veces lo podemos suplantar por cinta de papel, la de pintor. Las indicaciones de este tipo de vendaje son en el postquirúrgico de la tenorrafia de tendones, ¿sí? O sea, una sutura de los tendones por alguna lesión que hayan tenido. Esto va a permitir que los tendones cicatricen sin tener tensión. Y también se puede utilizar, por ejemplo, un postquirúrgico de codo, puede ser, que esto logra que el animal no apoye el miembro por el tiempo que nosotros necesitemos que no lo apoye. La forma de realizarlo es con el carpo flexionado, a 90 más o menos, se hace todas las vueltas, se va cubriendo con el algodón, de los dedos hasta mitad del antebrazo, y se dejan las terceras falanges de los dedos 3 y 4 que se vean, y luego se van volviendo el miembro con vueltas circulares, cubriendo la vuelta, el 50% de la vuelta anterior. Todo esto lo vamos a ir haciendo con el miembro ya flexionado, con el carpo flexionado. Luego del algodón va la venda cambric, ¿sí? Y
luego la cinta adhesiva o la tela adhesiva. Se hace una vuelta de tela adhesiva y luego se empiezan a hacer figuras en 8. A ver si les puedo marcar. Figuras en 8 en esta parte, a la altura de los dedos y del distal del antebrazo, para que eso se mantenga en flexión. Y luego se encinta todo se puede cubrir todo entero. Lo que nos va, la contra de este tipo de vendaje es que se pueden generar adherencias tanto en los tendones como en las cápsulas articulares, y eso puede generar dolor o generar una enfermedad articular degenerativa o agravar alguna que ya tenga el animal. Entonces lo que se hace, como el posquirúrgico por ahí es más largo, son de 2 a 4 semanas, por ahí después de la semana empezamos a hacer los cambios de vendaje y a ampliar un poco ese grado de flexión del carpo para tratar de evitar las adherencias o el dolor de la articulación. Otro de los vendajes que vamos a usar para miembro torácico es el cabestrillo de Belpot. También lo que hace es imposibilitar el apoyo del miembro, que cargue peso sobre el miembro. Y lo que vamos a utilizar, los materiales son los mismos, algodón, venda cámbrica y tela adhesiva. Y la indicación es para algunas fracturas escapulares, porque lo que hace el vendaje, el cabestrillo es que no cargue peso sobre el miembro, o para luxaciones escápulo-humerales mediales, porque lo que hace el vendaje es lograr la lateralización de la porción proximal del húmero. Entonces eso va a ayudar a mantener la articulación en su lugar. Siempre que sea posquirúrgico o por alguna lesión, si hay alguna herida la vamos a tener que tratar antes, ¿sí? Y se coloca un apósito antes del vendaje. Luego se coloca algodón en la parte del tórax y en el distal del antebrazo, para poder sostener la venda cámbrica desde ahí y que no genere tanta presión en el miembro. Una vez que se ancla la venda ahí, se flexiona todo el miembro, todas las articulaciones, y se va rodeando el tronco del animal para mantener el miembro flexionado en este lugar. El carpo, o la mano, puede ir, como está ahí en la imagen, también flexionado hacia abajo, o dejarlo en craneal del pecho, para no generar tanta flexión en el carpo. Y lo que se hace con la venda es rodear el tronco, pero pasar por caudal y por craneal del miembro contralateral, para tratar de evitar que ese vendaje después se deslice, o se craneal o hacia caudal. Se dan varias vueltas hasta que vemos que está firme ese miembro. Y en varias vueltas de venda lo que se hace es colocar la cinta de papel o la tela adhesiva. Este tipo de cabestrillo también se pueden conseguir de forma comercial, no creo que en Argentina, pero existen. Y lo que podemos hacer, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es, si lo hacemos con el animal dormido, que es más engorroso realizarlo, vamos a tener que tener cuidado de ver la presión que generamos sobre el tórax, para que después, cuando el animal se despierte, no ver que le estamos apretando demasiado el tórax y no puede respirar. Mejor a veces es hacerlo con el animal despierto y de pie, es más cómodo hacerlo y es mejor porque vemos si lo estamos comprimiendo también demasiado. Y después, para controlar los dedos, se puede hacer una ventanita donde quedan los dedos del animal, cosa de que podamos controlar sin cambiar el vendaje, para ver si hay edema o pérdida de color de los dedos. Otro de los vendajes que usamos, este es el que usamos tanto en miembro anterior como posterior, es el vendaje de Robert Jones, es el que más comúnmente se usa, por eso tenemos un video para que lo vean. Los materiales son los mismos, tela adhesiva, algodón y venda cambric. Las indicaciones de este tipo de vendaje es para fracturas que se den por debajo del codo o rodilla, o para alguna otra intervención que se dé por debajo del codo o rodilla, o mismo en codo o rodilla. Y nos va a ayudar también para prevenir el edema, tanto pre como postquirúrgico, en lesiones de esa zona.
Lo primero que tenemos que utilizar para empezar a hacer el vendaje son los tirapiés, que constan de 2 cintas de tela adhesiva, que van a ir desde la mitad del antebrazo más o menos, o de la pierna si fuese el miembro posterior, hasta más o menos 5 o 10 centímetros luego del que sobrepase los dedos. Pueden ir en dorsal y palmar, o dorsal y plantar, o en lateral y medial. Eso es indistinto. Tiene que estar, lo ideal sería que esté rasurado la piel del animal para que pegue mejor la cinta, ya que esté bien pegado a la piel va a hacer que el vendaje después no se deslice. En el caso de ser necesario, se puede fijar la parte que está contra el miembro con cinta, pero tiene que estar puesto de forma espiral, para que no como esta, no bien circular, para que no actúe como torniquete. Porque puede no estar inflamado cuando nosotros lo coloquemos, pero se puede inflamar después el miembro y corta la circulación de esa zona. Entre las dos tiras de cinta se puede poner algo de plástico, algún instrumental, algo, nylon, para que no se peguen y sea más fácil despegarlo. La función de estas cintas es que nos mantienen el miembro derecho mientras vamos haciendo el vendaje, y después, una vez terminado el vendaje, me sirven para que no se deslice el vendaje por el miembro hacia abajo. Esta la vamos a pasar, voy a mostrar el video, así no se explico 2 veces. Eso tienen por acá. Sí. Me quiere arrancar ahora y a la mañana anduvo también. Ahí ven cómo está colocado los tirapiés y se forma un rollo de algodón, el cual vamos a ir envolviendo el miembro con ese rollo de algodón. Vamos a ir desde lateral hacia medial, pasando por craneal del miembro, se van haciendo vueltas sucesivas que van cubriendo siempre el 50% de la vuelta anterior. Generalmente son 2 vueltas de algodón que se ponen, siempre vamos a empezar de distal a proximal. Una vez que hagamos de distal a proximal, después podemos volver la segunda hacia abajo, no hay problema, pero sí empezar para acompañar el drenaje linfático de esa forma. Luego del algodón, se va a colocar de la misma manera, ¿sí?, la venda cambric, cubriendo siempre el 50% de la vuelta anterior y tratando de reducir al 50% ese acolchado de algodón que pusimos en este caso. Como en el vendaje de la flexión carpiana, también acá vamos a dejar afuera, que después se va a ver, las terceras falanges de los dedos 3 y 4. Eso nos va a permitir después controlar cómo está respondiendo el miembro a ese vendaje, si hay inflamación, si hay calor. Luego de terminar con la venda, se fija esa parte de la venda y sí se dan vuelta los tirapiés. Se da vuelta la cinta y se pega contra el vendaje. Eso me va a permitir que el vendaje, va a ayudar a que el vendaje no se deslice. Y después sí se continúa con la misma metodología que como el algodón o la venda, pero con la cinta, con la tela adhesiva. Para nosotros comprobar que el vendaje después, que el miembro no está edematizado, lo que vamos a controlar es que las uñas de esos 2 dedos no se separen, ¿sí? Eso es la indicación que le vamos a dar al propietario. Si esas uñas se separan es porque el miembro está edematizado y hay que cambiar el vendaje. Ahí lo que está haciendo Néstor es desenrollar o despegar la tela adhesiva que viene muy pegada a veces y volver a enrollarla de forma más liviana, cosa de que después no tengamos que hacer fuerza para despegar la cinta y no generar mucha más presión de lo necesario sobre el vendaje. Y la tela adhesiva va de la misma manera, o sea, pasando de lateral a medial por craneal del miembro y cubriendo siempre el 50% de la vuelta anterior.
Una vez que completamos todo el miembro, se cubren bien los lugares donde queda el algodón expuesto para que no se lo toque el animal. Otro de los cuidados que deberíamos darle al propietario es que no se debe mojar el vendaje. En el caso que lo necesite sacar un día de lluvia o algo, lo puede cubrir con una bolsa en distal del vendaje o todo el vendaje, pero sí recordarle que no la puede dejar más de 20, 30 minutos puesta, ¿sí? Que la tiene que sacar. O otra de las cosas que suele hacer el propietario, si ve que se le baja o que se lo mordió o algo, ponerle cinta, y generalmente le ponen la cinta ancha, la marrón de embalar o la cinta 8 grande, y eso hace que el miembro no pueda respirar, porque está la ventaja de la tela adhesiva o de la cinta de papel es que son perforadas y que respira la piel. Después de emprolijar todas las partes del vendaje, bueno, vamos a ver cómo ahí Juana sale caminando como si nada. Si está bien colocado, si es del tamaño apropiado para el animal, no genera mucho inconveniente. Ella ahí no tenía ningún problema, pero bueno, es artista para la cámara nada más. Y lo que hacemos después para sacarlo, cuando sea necesario, cuando sea la indicación, con una hoja de bisturí se corta la cinta y la venda Cambri, sin miedo de que vamos a lastimar al animal, porque está la capa gruesa de algodón debajo. Y lo que después se saca bien el algodón, se va desgranando el algodón y se puede pasar. Se saca normalmente. Eso sobre Robertson, que lo vamos a usar tanto en miembro anterior como en miembro posterior, es igual. Y no tienen que mantener los rangos articulares. Va con el miembro bien derecho, que después, al ir amoldándose el vendaje, se acomoda un poco. Otro de los vendajes que vamos a ver, en este caso un cabestrillo. Los cabestrillos, generalmente, la función que tienen es que el miembro no apoye, diferente al vendaje de Robertson, que no nos molesta que el paciente ya apoye el miembro. Los materiales que vamos a tener para este cabestrillo que vamos a necesitar es el algodón y la tela adhesiva. Y va a estar indicado para luxaciones coxofemorales dorsocraneales, nada más. Ya que lo que me permite este tipo de vendaje es una rotación interna de la cadera y una abducción del miembro. Al mantenerlo en esa posición, me va a favorecer que la articulación quede en la posición que corresponde. O también a veces, como impide el apoyo del miembro, que cargue peso en ese miembro, también para fracturas acetabulares, para el postquirúrgico de las fracturas acetabulares. Los pasos que vamos a seguir para este cabestrillo, el algodón lo vamos a utilizar solamente para vendar el metatarso y que la cinta, porque va directamente con la tela adhesiva, no genere tanta presión ahí cuando el animal mueva el miembro. Se coloca el algodón ahí, se empieza con la cinta directamente, siempre tratando de que la parte que pega de la cinta vaya contra la piel. Pasa por dorsal del metatarso, pega la vuelta y va por medial del miembro, de la rodilla, pasa por craneal del muslo, por lateral del muslo, y la giramos para que pegue otra vez en medial. No sé si se ve. La gira por medial y vuelve a hacer otra vez todo ese 8 varias veces hasta que mantenga firme el miembro. Una vez que hacemos varias vueltas de eso y logramos que están las 3 articulaciones flexionadas, lo que hacemos es una última cinta que va desde el plantar del metatarso directamente por lateral del miembro hasta el abdomen, ¿sí? Y se fija el abdomen para que genere más tensión. Ahí lo tenemos con un animal. Sí, primero lo que se hace en las luxaciones es lograr la reducción de la articulación para después hacer el vendaje y que se mantenga en posición. Como ven acá, va por medial de la rodilla, pasa por craneal del muslo y por lateral del muslo, y después ahí se gira la cinta y va a la parte que pega hacia medial del tarso. Para después volver por medial de la rodilla, siempre tratando de que el pegamento quede del lado de la piel del animal del miembro. Y por último, la cinta larga que va por lateral del miembro hasta el abdomen. Lo que se puede hacer a veces antes es como envolver el abdomen con tela adhesiva
previamente para después que esta cinta pegue mejor y no se deslice por los pelos. Ahí está ya terminado el vendaje. Y de este tipo de vendajes también hay de modo comercial. Y el último de los vendajes que vemos es el cabestrillo de Robinson, que también es de miembro posterior y es para, similar al otro, evitar el apoyo del miembro y en posquirúrgicos de fracturas de fémur, pero porque evita el apoyo del miembro, no porque genera algún beneficio al posquirúrgico de la fractura. Y los materiales pueden ser algodón y tela adhesiva. Lo que hacemos para lograr este cabestrillo es la parte del abdomen es cinta envolviendo la parte de la región del abdomen para después fijar estas tiras. Son una tira que tenga el largo del doble de la altura del animal y la parte de la mitad es a la altura de la mitad de la cinta, la vamos a trabar en el metatarso. Ahí es donde se coloca algodón, para lo mismo que habíamos dicho hoy, para que no genere lesión la cinta. Se fija por adelante del metatarso para que no se corra, y una de las cintas va a ir por medial del miembro y la otra por lateral del miembro. Y se fijan las dos sobre el vendaje que habíamos hecho previamente en el abdomen. A veces se puede hacer, para que no pegue tanto la cinta directamente sobre los pelos, ponerle venda cambric y después la cinta. Pero con el algodón y la cinta, con la cinta solo estaría perfecto igualmente. Y se hace otra banda de tela adhesiva a la altura de la rodilla, por caudal, agarrando las dos tiras, la de lateral y la de medial, para que no se vaya para adelante. Esto es hecho en el animal de verdad. ¿Sí? Y otra de las cosas que vamos a ver, eso era solo lo de vendajes, ¿sí? Los vendajes y los cabestrillos. Otro método de coadaptación externa pueden ser las férulas, por ejemplo la de Mason, ¿sí? O llamada también férula en cuchara. Se puede usar tanto para miembro anterior como para posterior. El miembro anterior llega de los dedos hasta el codo, acá, y en el miembro posterior va hasta el tarso nada más. ¿Sí? Y la indicación va a ser inmovilización de esa zona. Tan miembro posterior solo hasta tarso, miembro anterior podemos lograr también hasta el codo. Lo que se hace es generar un vendaje de Robertson más liviano que uno normal, ya que la rigidez me la va a dar más la férula que el vendaje en sí. Y se coloca después de la venda cambric. Hacemos una vuelta de venda cambric, colocamos la férula, podemos hacer otra vuelta de venda cambric y después la tela adhesiva. Después la metodología es todo lo mismo que el vendaje de Robertson, pero se refuerza con una férula de Mason o de cuchara. Esta que está acá es regulable, cosa que podamos aplicarla a diferentes animales. A veces nosotros lo que hacemos es hacerla con los tubos de PVC. Todo en Argentina es así. La de Schroeder-Thomas también es una férula que podemos usar para fracturas que estén en radio cúbito o en tibia, ¿sí? Pero lo que tiene es que no genera una gran estabilidad, entonces es para determinadas fracturas que no estén desplazadas, que sea para un animal tranquilo, o en las de tallo verde, más o menos para lo mismo que podríamos usar también un yeso. Lo que se hace es medir el contorno de la región y hacer con una vara de aluminio la vuelta de ese contorno del brazo o de la pierna, y después rodeando todo el miembro para que apoye sobre la férula y no apoye el miembro. Y después se colocan cintas con tela adhesiva que generan tracción no se ve bien acá, pero generan tracción entre el hueso y la férula. Otra de las férulas que se pueden hacer es hacerlas nosotros preformadas con un yeso, o sea, se coloca un yeso en el animal y después una vez que se saca lo cortamos y nos quedan las férulas ya armadas. O si hay en el país que estén, lo pueden hacer con las comerciales. Las moldeables vienen el plástico y las vamos amoldando a cada paciente, pero es más o menos la misma metodología que el resto. La vamos a colocar acompañada de un vendaje de Robertson. Y por último tenemos otro de los métodos de coadaptación externa, que son los yesos. Los yesos los vamos a utilizar, la forma de colocación es muy similar y la ubicación del yeso
es similar al vendaje de Robertson, ¿sí? Llegan hasta mitad del húmero fémur. Y la utilidad que pueden ser es que sean provisorios hasta que lleguemos a la cirugía, a la resolución definitiva, que sea auxiliar en un postquirúrgico o que sea el único tratamiento de esa fractura. Lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando querramos colocar un yeso es la edad del paciente, ¿sí? Porque para poder colocar un yeso para el tratamiento de una fractura necesitamos que esa fractura sea de rápida cicatrización y que esté relativamente estable, que no sea muy desplazada. Eso generalmente se da en un animal joven o cachorro, entonces la edad por ahí nos va a influenciar, porque si es un animal viejo va a tardar más en cicatrizar, entonces ya colocar el yeso más de un mes y medio puede ser contraproducente. Entonces generalmente se utiliza en cachorro y además que es donde por ahí se dan unas fracturas más como en tallo verde, que no se fracturan las dos capas del hueso, serían las dos partes laterales del hueso. Y en cuanto al tipo de fractura, como les decía, que esté relativamente estable. Generalmente en los cachorros a veces el periósteo queda intacto, entonces eso va a ayudar a que cicatrice más rápido. Y que no tenga mucho desplazamiento la fractura. Dentro de las fuerzas que actúan en la fractura, la única que puede neutralizar el yeso es la fuerza de flexión. ¿Sí? Las otras, las de rotación, desplazamiento, el yeso no las va a poder neutralizar, entonces por eso no podemos aplicarlo en otro tipo de fracturas, y solo en las que les comenté. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la raza de los animales, ¿sí? De los perros en este caso. Un perro de raza miniatura o mini, o los toy, por la fisiopatología de la fractura, es difícil que se puedan resolver solo con la utilización de un yeso. Entonces, ese tipo de fracturas en esos pacientes, aunque esté mínimamente desplazada, lo ideal es hacerlo con intervención quirúrgica y una osteosíntesis. Y la ubicación de la fractura, como les decía, como el vendaje va a llegar hasta mitad de húmero fémur, pueden ser en fracturas ubicadas desde el codo rodilla para abajo. Y lo que sí, a ver si tenemos acá. Bueno, los tipos de yeso que tenemos es el yeso París, que es parecido al yeso de pared, y después los sintéticos, que la ventaja que tienen es que se van a secar mucho más rápido, el tiempo de curado es mucho más breve, y son más livianos para el animal, más allá de la ventaja que tienen que se pueden mojar. Y el yeso París es mucho más pesado, tarda más en curarse, en secarse del todo, y no se puede mojar, tiene mayor cuidado. Los materiales que vamos a necesitar para poder colocar un yeso, lo ideal es tener todo preparado antes, porque el yeso tiene un tiempo de fraguado, que es cuando se seca rápido, que queda como más duro, pero no está totalmente seco. Entonces, en esos tiempos, que son minutos, tendríamos que realizar el yeso completamente sin tener que estar buscando las cosas que nos faltan. Vamos a necesitar un paño fenestrado, la cinta adhesiva para los tirapiés, la malla tubular, que es esto que ven acá, que es como si fuese una media sin ningún extremo cerrado. El acolchado, que en este caso en vez de usar algodón vamos a usar ovata, es este relleno que ven acá, mucho más finito, porque lo que va a dar rigidez al yeso es la venda enyesada y no tanto la parte acolchonada como en el vendaje de Robertson. Bueno, la venda enyesada, guantes para maniobrarlo, y más todavía si es el sintético, una tijera y las hojas de bisturí. Después la colocación en sí, bien cómo se coloca, los cuidados que hay que tener, en todo caso se ven en la parte práctica. Para colocar el yeso, lo que vamos a necesitar es primordial tener el animal bajo anestesia general, lograr la reducción y alineación de los cabos fracturarios. Por eso es una de las cosas que, más allá que porque se quede quieto, sino para que podamos reducir sin dolor la fractura. Lograr que eso quede alineado e inmovilizado, ¿sí? Hasta que podamos colocar el yeso. Si cuando lo reducimos o alineamos se vuelve a salir, no sería una fractura muy indicada para colocar un yeso. La colocación del yeso propiamente dicha, este se coloca como les dije, como un vendaje de Robertson, pero respetando los ángulos articulares del miembro en cuestión.
para anterior tenemos los ángulos particulares y para posterior los otros que corresponden a ese miembro. Luego de la colocación, lo que se va a hacer es a las 24 y 48 horas controlar el yeso, citar al paciente para controlar el yeso, y uno de los controles va a ser, como dijimos en el vendaje de Robert John también, que los dedos sigan juntos y no sean separados esas uñas, que nos indicaría que se dermatizó el miembro. Dar las recomendaciones de cuidado al propietario, ¿sí? A veces la fractura y todo da para que podamos colocar un yeso, pero vemos o que el propietario no va a cumplir o que el animal es muy inquieto, entonces son un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de colocar un yeso. Y la extracción del yeso, que se puede hacer con tijera o con una sierra oscilante, es mucho más práctico, pero a veces no siempre está. Ahí se ve mejor la bata, y esto que tienen acá, que está todo cubierto el miembro, es el estoquinete. La colocación tanto de la bata como de la venda enyesada es similar al vendaje de Robert John, cubriendo el 50% de la vuelta anterior, y como ven acá, sí vamos a estar respetando los ángulos articulares. Una vez que se completa, se dan vuelta las puntas del estoquinete para proteger más al miembro del roce del yeso, y después de que se dan vuelta los tirapiés, se hace otra vuelta de vendaje. El paño fenestrado, lo que hacemos es se coloca para no ensuciar al animal, no dejarlo todo lleno de yeso. Y estas unas fotos, para el que no lo conoce, de un vendaje, de una venda enyesada, pero de acrílico o plástico. Lo que les decía hoy, el tiempo de fraguado es el tiempo que tarda, que le demora el yeso en endurecerse, no en secarse por completo. Ese es el tiempo de fraguado. Y en el yeso París, que es el normal, el más común y el más económico, es de 3 a 8 minutos. O sea que en ese tiempo nosotros deberíamos terminar de colocar el yeso y acomodarlo como queremos que quede finalmente. Y el tiempo de curado es hasta que sí se seca completamente, y eso sí son de 12 a 48 horas, depende del ambiente, si hay mucha humedad en el ambiente, si lo podemos ayudar secándolo con un secador de pelo, sin quemar al animal. Y ese tiempo de curado en los yesos sintéticos, de plástico, es de pocas horas, de minutos a pocas horas. Entonces es mucho más rápido que el yeso París. Las ventajas de la colocación de un yeso van a ser que hay menos trauma tisular comparado con una osteosíntesis, ¿sí? Que se ingresa y se seccionan los tejidos. Hay menor riesgo de infección, a no abrir el cabo fracturario, corre menor riesgo de infección. Y supuestamente se dice que es más económico, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un cachorro vamos a tener que cambiar ese yeso tal vez entre 3 o 4 veces hasta que cumpla el tiempo que es necesario para la osificación, y pensar que eso se hace siempre con anestesia general. Entonces, son costos que por ahí al principio no los vemos, pero hay que aclarárselos al propietario. Y otra de las cosas es que, bueno, en sí, esas son las ventajas, que no sabemos si es más económico o no, va a depender también del propietario, de las visitas que vaya a tener que tener. Las desventajas de la colocación de un yeso es que da más atrofia por desuso en el miembro. La reducción es mucho menos precisa que con una reducción abierta, y pueden generar en el paciente síndrome compartimental. Otra de las complicaciones que podemos tener es el edema de los miembros. Una de las cosas puede ser que nos pase eso porque el miembro tal vez esté inflamado, o que no esté inflamado en el momento que vimos al paciente, pero sí sabemos que por el golpe que tuvo puede inflamarse en el transcurso de las primeras 24 o 48 horas, entonces es conveniente primero colocar un vendaje de Robert John, y después de 2 o 3 días, cuando cede la inflamación, colocar definitivamente el yeso. Puede haber también cambios en la forma o en la posición del yeso, escoriaciones en los bordes, por el que roza el borde contra la piel, y si había alguna herida o porque se mojó, puede haber olor en el yeso o que tenga manchas en la superficie. Si el animal se lo mordisquea excesivamente, esto puede ser causa de que está o molesto o que tiene dolor, entonces es una indicación que tendríamos que estar viendo, controlando.
Y como signos sistémicos a veces pueden tener inapetencia, depresión, fiebre, más que nada porque hay algún otro problema en general, como puede ser un síndrome compartimental, va a dar sintomatología más sistémica también, de la local. Este síndrome lo que se genera por un aumento de la presión en el compartimiento muscular. Este compartimiento, si se acuerdan, generalmente están cubiertos por fascias que no se expanden, entonces al haber presión, toda esa presión queda comprimida, comprimiendo los músculos en ese lugar, y esto me va a afectar a los nervios, a los músculos, pero también va a bloquear el flujo sanguíneo. Al bloquearse este flujo sanguíneo puede producir necrosis de los músculos y puede llegar a la pérdida del miembro si no se actúa rápido, a la amputación del miembro por querer tratar de salvar una fractura. Esto se puede dar o por un trauma por aplastamiento, muy común, por vendajes o yesos que estén muy apretados o por torniquetes. Esas son las causas que me van a bloquear el flujo sanguíneo y se generan este síndrome compartimental. Entonces hay que tener también presente las complicaciones que nos pueden traer la colocación de un yeso. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.